Ya listo. El día de hoy vamos a ver acerca de lo que es el tiempo pasado, pero vamos a ver, la clase pasada vimos sobre el pasado simple y ahora vamos a ver acerca de lo que es el pasado perfecto y el pasado perfecto, pero de la forma progresiva. Debemos de saber en el caso del pasado perfecto que para su formulación necesitamos dos cosas. Primero necesitamos el had y también necesitamos el pasado en la forma del participio. En cambio, en el pasado perfecto necesitamos del had been con el verbo, pero en la forma del ing, así como vemos acá en los ejemplos. Aquí tenemos by the time, es decir, para el momento, Hector, que es una persona, para el momento que Héctor was born, para el momento que Héctor nació, they had earned, es decir, ellos habían ganado their American citizenship, es decir, ellos para el momento que Héctor nació, ellos habían ganado su ciudadanía estadounidense. Es decir, como ustedes pueden ver acá, usamos el had y usamos el pasado, pero en la forma de lo que es el participio. En el caso del pasado perfecto en progreso, como ya les había dicho, usamos el had been, vamos a usar también la forma del verbo, pero con el ing. Así tenemos en el ejemplo, I realized, es decir, yo me di cuenta, I hadn't been given, es decir, que estado, yo no había estado dando Hector's family a fair chance. Es decir, yo me había dado cuenta que yo no había estado dando a la familia de Héctor una oportunidad justa. Esto acá significa oportunidad y esto acá significa justa. Ya, eso es de manera general. Ahora, nosotros en el caso del pasado perfecto, nosotros debemos de saber que usamos el pasado perfecto con el pasado simple para mostrar acciones o estados que sucedieron en el inicio, ¿no? Para mostrar, digamos que dos acciones o estados que han sucedido primero. Así tenemos acá, Hector and Jessica had known each other for a year. Es decir, Héctor y Jessica se habían conocido el uno al otro durante un año, when, que significa cuando, they got married, cuando ellos se casaron. Got married está en la forma pasada y significa ellos se casaron. Y acá podemos ver el pasado participio, en la forma del pasado perfecto, pues, ¿no? Ahora, acá tenemos otro ejemplo que dice, by the time our wedding day arrived, es decir, para cuando nuestro día de boda llegó, Jessica's family had prepared everything. Es decir, para cuando el día de nuestra boda llegó, arrived, la familia de Jessica había preparado todo, everything. Ahora, nosotros a menudo no vamos a usar el pasado perfecto en oraciones que contengan, por ejemplo, lo que es el before y el after. Nosotros para esto vamos a usar el pasado simple para describir ambos eventos. Acá tenemos un ejemplo que dice Hector and Jessica left on their honeymoon the day after they got married. Es decir, que Héctor y Jessica se fueron de luna de miel, honeymoon, el día después que ellos se casaron. Ahora, el pasado perfecto, cuando hay más de una acción en el pasado, nosotros usualmente vamos a usar este pasado perfecto para la acción que ha sucedido primero. Es decir, vamos a hacer la combinación de dos, del pasado simple y del pasado perfecto. Pero la acción que ha sucedido primero va a ir en un pasado perfecto. En cambio, la segunda acción va a ir en lo que es el pasado simple. Aquí tenemos Mary joined the expedition after. Es decir, que Mary se unió a la expedición después. Esa tenemos lo que es la segunda acción. Y en el caso de la primera, tenemos Luke had gone
back to the UK. Es decir, que Mary se unió a la expedición después que Luke había vuelto de regreso de Reino Unido. Entonces, como pueden ver, están diciendo que ella se unió a la expedición después que él había vuelto de regreso de Reino Unido. Es decir, esto acá es la segunda acción y esta acá es la primera acción. Acá podemos ver otro ejemplo que dice, he also read messages that, es decir, él también leyó los mensajes que people had sent him. Es decir, él también leyó los mensajes que las personas le habían enviado a él. Es decir, primero las personas le enviaron los mensajes y él después los leyó. Acá tenemos otro que dice, I calculated that he had walked about 6,000 miles. Es decir, yo calculé que él había caminado cerca de 60,000 millas. Es decir, se supone que primero él caminó cerca de estas 60,000 millas y después yo las calculé. Entonces, así es como más o menos se va formando. Ahora, podemos comparar estas dos oraciones. Por ejemplo, acá tenemos, when I turned on the TV, the program started. Es decir, primero yo prendí la televisión y después el programa empezó de forma inmediata. Acá dice, cuando yo prendí la televisión, el programa empezó. Es decir, yo lo prendí e inmediatamente empezó. En cambio, acá podemos ver que ya no vamos a usar los dos en pasado, sino acá tenemos un pasado y tenemos el pasado participio. Aquí tenemos en el ejemplo, when I turned on the TV, the program had started. Es decir, primero el programa empezó y después yo prendí la televisión. Entonces es distinto. Primero sucedió que el programa ya había empezado, como nosotros hemos visto, que el pasado participio es para una acción que sucedió primero, y después yo prendí la televisión. Y como siempre son acciones que han sucedido ya en el pasado, sino que la primera acción que se ha dado va a ir en el pasado participio, en cambio la segunda acción va a ir simplemente en lo que es el pasado. Ahora, si el orden de los pasados eventos están de forma clara dentro del contexto, nosotros usualmente no vamos a usar el pasado perfecto. Por ejemplo, acá tenemos we had dinner, es decir, nosotros habíamos cenado. Nosotros cenamos, también dice watch TV, es decir, miramos tele, y después fuimos a la cama, went to bed. Es decir, todo esto de acá es nada más con el pasado de forma normal, el pasado simple. Nosotros cenamos, miramos la tele y después fuimos a la cama, fuimos a dormir. El pasado perfecto tiene la ventaja, como ya habíamos visto la semana pasada, el pasado simple, en que es el mismo para todos los sujetos. Es decir, para I, you, we, they, he, she, it, va a ser absolutamente el mismo. Tenemos la forma positiva y tenemos la forma negativa. ¿Cómo es que se hace cada una? En el caso de la forma positiva, nosotros vamos a tener el sujeto, que va a estar en color negrito. Tenemos el had, que va a estar en color azul, y tenemos el pasado participio, que está en color rosa. Acá podemos ver un ejemplo que dice, they had planned to do the whole walk together. Es decir, ellos habían planeado hacer todo el paseo. Esto acá significa todo el paseo, toda la caminata juntos. Acá podemos ver otro ejemplo que dice, he had been to the Amazon jungle before. Es decir, él había estado, esto acá significa había estado en la selva amazónica antes. En cambio, en la forma negativa nosotros vamos a usar el sujeto, vamos a usar el hadn't, es decir, la forma negativa del had, y el pasado participio. Entonces lo único que cambia es que en lugar de had, vamos a usar hadn't. Y acá podemos ver las mismas oraciones en lo que solamente hay el cambio del had por lo que es el hadn't.
Así tenemos, they hadn't planned to do the whole walk together. Es decir, ellos no habían planeado hacer todo el camino juntos. Y acá dice que él no había estado en la selva amazónica antes. Ahora, en lo que son las preguntas, nosotros también tenemos lo que es una estructura. Así, por ejemplo, vamos a usar la palabra pregunta, que es the question word. Vamos a usar también el had, vamos a usar el sujeto y vamos a usar el pasado en participio. Es necesario tener en cuenta que en todo lo que es el pasado perfecto hacemos uso del pasado participio. Así tenemos esta oración que dice, what had he done before he became an explorer? Es decir, ¿qué había hecho él antes que se convirtiera en un explorador? En el caso de lo que son las preguntas con el yes y no y con las respuestas que son solamente cortas, tenemos lo siguiente. La estructura ya no va a ser con la pregunta, con lo que es una pregunta previa, ¿no? Es simplemente, como ustedes pueden ver, la parte del had con el sujeto, el pasado participio, es igual, lo mismo. ¿Por qué? Porque va a ir de frente. Así tenemos, had they planned to do the whole walk together? Es decir, ellos habían planeado hacer todo la caminata juntos, todo el paseo juntos, y la persona responde yes, they had, no, they hadn't, dependiendo. Es decir, si estoy preguntando por they, el sujeto es they, entonces yo pongo yes, they had, si la respuesta es afirmativa. Y si la respuesta es negativa, yo pongo no, they hadn't. Entonces, creo que no es muy complicado en esta parte. Ahora, nosotros usualmente o a menudo vamos a usar el pasado perfecto después de estas siguientes palabras. Por ejemplo, tenemos realize, que significa darse cuenta. Tenemos también thought, que significa que yo pensé. También forgot, es decir, yo lo olvidé. Y tenemos también remembered, que significa yo lo recordé. Así tenemos, I realized I had left my wallet at home. Es decir, yo me di cuenta que yo había dejado mi billetera en la casa. Ahora, nosotros también vamos a usar, por ejemplo, las siguientes frases. By the time, también tenemos as soon as, tenemos because, tenemos so. En este caso, esta frase by the time significa para el momento o para cuándo. En el when, creo que la mayoría lo sabe, significa cuándo. Esto de acá significa tan pronto como. Because significa porque, pero dando una explicación, no en pregunta, porque en pregunta es why. Y tenemos el so, que significa entonces, así que, etc. Entonces, esto de acá lo vamos a usar tanto para hacer las oraciones en el pasado perfecto y el pasado simple. Acá tenemos un ejemplo. It had finished by the time he arrived. Es decir, que eso había terminado, eso había terminado para cuando él había llegado. Arrived significa llegar, pero como está en pasado, entonces para cuando él llegó. Ahora, nosotros vamos a usar los mismos adverbios y también las frases en lo que es el tiempo con el pasado perfecto, como nosotros lo hacemos con el presente perfecto simple. Aquí tenemos Tracy had just, o puede ser también Tracy had already finished it. Es decir, ella apenas o ella recién lo ha terminado o lo había terminado. Ahora tenemos lo que es el pasado perfecto en progreso o también pasado perfecto continuo. Nosotros vamos a usar este pasado perfecto en progreso o continuo para expresar una acción que fue en el pasado, perdón, que estuvo en progreso antes que otra acción en lo que es el pasado. Así podemos ver acá en el ejemplo que dice Jessica had been attending college for 3 years. Es decir, Jessica había estado asistiendo a la universidad por 3 años, o puede ser durante 3 años, when she and Hector met.
Es decir, Jessica había estado asistiendo a la universidad durante 3 años cuando ella y Héctor se conocieron, ¿no? Entonces, están diciendo que primero Jessica había estado yendo al colegio y después, perdón, a la universidad, y después es que ella y Héctor se conocieron. Ahora, ¿cómo es que nosotros armamos este pasado perfecto continuo o pasado perfecto en progreso? Para la forma positiva necesitamos el siguiente orden. Tenemos el sujeto, el had, el been y el verbo, pero con el ing. Acá tenemos they had been playing tennis. Ellos habían estado jugando tenis. En la forma negativa, en cambio, lo único que hacemos es en lugar del had, ponemos el hadn't. Así tenemos they hadn't been playing tennis. Ellos no habían estado jugando tenis. Y en lo que es la pregunta, tenemos had they been playing tennis, es decir, ellos habían estado jugando tenis. Entonces, tampoco hay mucho, digamos que no es muy complicado en la parte de hacerlas el, la forma positiva y la forma negativa. Acá podemos ver, por ejemplo, que dice I had been eating, es decir, yo había estado comiendo. En la forma corta, este had solamente le ponemos una apóstrofe y la letra D, que significa had. Y lo mismo sucede con you, con he, con she, con it, con we, you y con they. En la forma negativa podemos ver que lo único que cambia es que ya no ponemos el had, sino ponemos el hadn't en la forma, digamos, acortada, o puede ir también lo que es el had not. Y acá podemos ver que lo mismo sucede con he, con she, con it. Entonces es como que nosotros solamente necesitamos saber un solo patrón y lo mismo se repite para absolutamente todos. En la forma, como ya hemos visto, primero usamos el had, luego va el sujeto y luego va el been y la forma del verbo, pero con el ing. Y lo único que va cambiando, como ustedes pueden ver acá, es por ejemplo el I, el you, el he, she, it, el we, el you y el they. Y lo demás se mantiene absolutamente igual. Acá podemos ver otros ejemplos que dice, I had been planning to see you. Yo había estado planeando verte. Acá tenemos otro que dice, she hadn't been sleeping for days. Es decir, ella no había estado durmiendo durante días o también puede ser por días. Luego dice, he had been, que bueno, acá está en la forma corta, pero dice, he had been running towards her. Es decir, él había estado corriendo hacia ella. También tenemos, what had they been singing? Es decir, ¿qué habían estado ellos cantando? También tenemos acá el she had been talking to me when you arrived. Es decir, ella había estado hablándome cuando tú llegaste. Acá tenemos yo no había estado comiendo o tomando, que es drinking, que significa tomar, pero está con el ing. Y también tenemos had she been doing her homework? Es decir, ella había estado haciendo su tarea, que está en pregunta. Y como ustedes pueden ver, sigue el mismo orden que lo encontramos en la parte de acá. Ahora, ¿cuáles son los usos de este pasado perfecto en progreso? Nosotros lo vamos a usar, como, por ejemplo, para describir una acción pasada ya iniciada y continuada hasta que otra acción sucedió en el pasado, ¿no? Como ya había mencionado, el uso principal era esto. Así tenemos, the boys had been playing soccer for about an hour when it started to rain. Es decir, los chicos habían estado jugando fútbol por cerca de una hora o durante cerca de una hora cuando empezó a llover. También lo vamos a usar para expresar la duración de algo en el pasado, ¿no? Acá tenemos, antes de algo en el pasado, acá tenemos el ejemplo que dice, Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. Es decir, Richard necesitó unas vacaciones porque él
había estado, had been working, él había estado trabajando duro por 6 meses. Nosotros también lo vamos a usar, por ejemplo, para describir la causa de algo en lo que es el pasado. Acá tenemos, he was tired because he had been jogging. Es decir, él estaba cansado porque él había estado trotando. ¿Qué significa esa palabra? Ya, ahora vamos a ver lo que es la comparación entre el pasado perfecto y el pasado perfecto continuo, o también llamado el pasado perfecto en progreso. Nosotros, para formar, como ya hemos visto, el pasado perfecto, necesitamos el had y necesitamos el pasado en participio. Acá lo tenemos. En cambio, en el pasado perfecto continuo, nosotros vamos a necesitar el pasado perfecto continuo con el had been y con el verbo en lo que es el ing. Ahora, la otra, digamos, en lo que difiere es que en el pasado perfecto nosotros vamos a expresar la acción pasada ya terminada cuando ocurrió otra acción en el pasado, obviamente, porque todo es hablando en el pasado. Aquí podemos ver I met them after, es decir, yo los conocí después. They had divorced each other. O sea, yo los conocí a ellos después que se habían divorciado uno del otro. Entonces, como podemos ver, estamos diciendo que yo los conocí a ellos después que ellos se habían divorciado. Es decir, ellos primero se divorciaron, que vamos a usar el pasado, lo que es el pasado perfecto, y luego es que esa persona los conoció. Entonces podemos ver que el had divorced está en lo que es el pasado perfecto, obviamente porque es la primera acción que sucedió, y en el caso del met va a estar simplemente en lo que es el pasado, porque fue la segunda acción que sucedió, todo hablando en un contexto del pasado. Ahora, en lo que es el pasado perfecto continuo, lo vamos a usar para expresar una acción pasada que comenzó en el pasado y que continuó sucediendo después de otra acción o tiempo en lo que es el pasado, como ya les había explicado. Acá podemos ver el ejemplo que dice, Sarah had been working here for 2 weeks when she had the accident. Es decir, Sarah había estado trabajando aquí, por 2 semanas cuando ella tuvo el accidente. En el caso del pasado perfecto, nosotros también lo vamos a usar para enfatizar o para resaltar el resultado de una acción o de una actividad en lo que es el pasado. Aquí podemos ver el ejemplo que dice, I had been to London twice by the time I got a job in New York. Es decir, yo había estado en Londres 2 veces, twice, para cuando conseguí o obtuve, que puede significar lo mismo, un trabajo en Nueva York. Nosotros también vamos a usar el pasado perfecto para mostrar 2 eventos en el pasado que están muy vinculados, que están unidos. Así, por ejemplo, tenemos esta oración que dice, I couldn't take my flight because I had forgotten my boarding pass. Es decir, yo no pude tomar mi vuelo porque yo había olvidado, este verbo viene de lo que se forget en la forma infinitiva, ¿no? Pero nosotros acá, como ya les había mencionado, necesitamos usar la forma del participio. Entonces, por eso que lo usamos así. Y lo que es el boarding pass significa mi tarjeta de embarque. Ahora, en lo que es el pasado perfecto continuo, nosotros en cambio vamos a usarlo para enfatizar la duración de una actividad en el pasado, es decir, ya no el resultado, sino digamos que la duración. Podemos ver esta oración que ya es repetida, que había puesto antes, que dice, Richard needed a holiday because he had been working hard for 6 months. Es decir, que Richard necesitó unas vacaciones porque él había estado trabajando duro por 6 meses. Como podemos ver, estamos enfatizando la duración de la actividad en el pasado. Estamos diciendo acá que fue por 6 meses.
Y también lo vamos a usar para mostrar la causa de la acción en el pasado. Acá podemos ver que dice, I had been traveling all night, so I was tired. Es decir, yo había estado viajando toda la noche, así que yo estaba cansada. Eso de ahí sería como resumen de todo y acá les dejo un ejercicio para que lo puedan hacer y la otra clase igual nosotros bueno, yo lo resuelvo, no hay problema. Pero para que puedan ir avanzando, lo voy a colgar en lo que es en el aula del Google, entonces no hay problema. Y eso sería todo. Cuídense mucho y cualquier pregunta igual me la pueden mandar a mi correo, no tengo ningún problema. Hasta luego, chicos.